El día de hoy abordaremos el tema sobre los revestimientos con aglutinante de fosfato. Revestimiento. Un revestimiento es un material refractario que tiene por objetivo cubrir un patrón de cera para formar un molde interno cuando esta cera se evapore por la técnica de quemado. Además, alojará al metal que reproducirá la forma de ese patrón, por lo que los revestimientos deben tener la capacidad de soportar altas temperaturas sin descomponerse y sin reaccionar con el metal, y deben poder expandirse para contrarrestar la contracción térmica que sufre el metal al pasar de estado líquido en altas temperaturas a estado sólido en temperatura ambiente. Para lograr de esta manera reproducir con exactitud las dimensiones de la zona del diente que se desea reconstruir o del tejido bucal. Revestimientos con aglutinante de fosfato. En la actualidad, estos revestimientos tienen una popularidad incluso mayor a la que tienen los revestimientos con yeso como aglutinante. Esto podría deberse al aumento en el uso de las prótesis ceramo-metálicas y de cerámica prensadas con calor. A pesar de que los revestimientos con aglutinante de fosfato son hasta cierto punto más difíciles de retirar de los colados que los revestimientos con aglutinante de yeso, en la actualidad esto no supone ningún inconveniente, ya que se ha logrado solventar y ahora es posible retirar las aleaciones de oro convencional sin ninguna dificultad. También se sabe que últimamente se utilizan aleaciones de base de menor costo, y estas necesitan del uso de los revestimientos con aglutinante de fosfato para poder realizarse. Indicaciones de uso. Por supuesto, se usan para cubrir los patrones de cera y servir de alojamiento para el metal en estado líquido. Sirven para aleaciones tanto de alto como bajo punto de fusión. Por ejemplo, aleaciones de oro de alto punto de fusión, de plata paladio, níquel cromo, cobre aluminio, entre otros. Por lo tanto, se dice que los revestimientos con aglutinante de fosfato cubren los requisitos de cualquier tipo de colado, ya sea aleación preciosa o no preciosa. Para construir prótesis ceramo-metálicas, incrustaciones inlay, onlay, overlay, y unos ejemplos, coronas, puentes y también prótesis removibles. Presentación comercial. Comercialmente, encontramos los revestimientos con aglutinante de fosfato en presentación de un líquido y un polvo. Aquí hay un ejemplo de una marca comercial y se observa su presentación. La expansión térmica. El tamaño de la partícula varía desde dimensiones muy pequeñas, menores a la micra, hasta el de una arena fina. La sensación arenosa del revestimiento no tiene nada que ver ni está relacionada con la tersura del colado ni con la facilidad de retirar el colado del revestimiento. El aglutinante consta de óxido de magnesio y un fosfato de naturaleza ácida. En principio, cuando se empezó a emplear esta técnica, se utilizaba era ácido fosfórico, pero el fosfato monoamoníaco lo ha reemplazado, puesto que este puede incorporarse al polvo del revestimiento y utilizarse junto con él. Las nuevas aleaciones que contienen oro y otras aleaciones utilizadas para las restauraciones ceramometálicas tienen unos intervalos de temperatura mucho más altos. De ellos deriva que la concentración de la solidificación también sea mayor.
Para ello se necesita una mayor expansión del revestimiento y afortunadamente con los revestimientos de fosfato pueden utilizarse suspensiones de sílice en lugar de agua. Las suspensiones líquidas de sílice pueden congelarse, lo que impide su uso. Para evitarlo, o sea, es decir, para evitar que se congele, estos deben almacenarse junto con el polvo del revestimiento en un ambiente libre de heladas, es decir, que no tenga temperaturas muy bajas para que él pueda conservarse. Se pueden comprar también suspensiones coloidales estables en el congelador y estas, aunque se solidifican y se congelan en temperaturas bajas, también pueden volverse a usar descongelándolas y agitándolas. Algunos revestimientos de fosfato se diseñan para ser usados con agua para colar muchas aleaciones, es decir, pueden utilizarse múltiples veces. Cabe destacar que para las aleaciones de metal de base como componente predominante se requiere un 33% de disolución de sílice coloidal. A menudo se agrega carbono al polvo para obtener colados limpios y facilitar la extracción del colado del molde. Esta adición está indicando cuando la aleación del colado es oro. Pero no existe un acuerdo o algo que compruebe que con respecto a los efectos del carbono en los revestimientos de fosfato empleados para colar aleaciones de plata-paladio, paladio-plata o metal utilizados como base. Se cree que el carbono hace más fácil y más frágiles las aleaciones, puesto que a pesar de que los revestimientos se calientan en temperaturas que funden el carbono, la prueba más reciente indica que el paladio reacciona con el carbono a temperaturas mayores a 1504 grados centígrados. Por eso, si la temperatura del colado de una aleación con alto contenido en paladio supera su punto crítico, es decir, supera las temperaturas de 1504 grados centígrados, debe ser utilizado un revestimiento de fosfato sin carbono. Tampoco debe emplearse un crisol de carbono para colar la aleación en general, incluso las aleaciones de oro también son utilizadas también con porcelana, no deben ser prefundidas ni fundidas en bloques de carbón vegetal debido a que los elementos trazas que proporcionan una alta resistencia se eliminan o se reducen por debajo del valor deseado, dándonos como resultado una aleación que no requerimos o no es la indicada o un resultado, por decirlo, negativo. Ok, bueno, en cuanto a la reacción química, para el sistema aglutinante que hace que el revestimiento fragúe o endurezca, el siguiente. Aquí tenemos que el aglutinante está conformado por fosfato amónico y óxido de magnesio. Este se mezcla con el agua. Al mezclarse con el agua, aquí es donde empieza su reacción química. ¿Qué pasa? Que las partículas de estos elementos lo que hacen es quedar suspendidas en el material de revestimiento de forma de coloide. Ellas no se disuelven completamente, sino que quedan suspendidas en él. Esto pasa a temperatura ambiente. Luego, para que el revestimiento endurezca, debe ser sometido a altas temperaturas mayores a 50 grados centígrados. Aquí es donde empieza un proceso de deshidratación, en donde el calor hace que el agua se evapore y entonces los elementos empiezan a cristalizarse, los elementos empiezan a quedar cristalizados. Y son los que finalmente forman o crean el revestimiento ya fraguado y endurecido. Los productos finales son heptaoxodifosfato 5 de magnesio cristalino y algo de óxido de magnesio en exceso, junto con cuarzo sin cambiar, cristobalita o ambos. Todos los materiales de revestimiento con aglutinante de fosfato, en teoría este tipo de reacción es una contracción muy sencilla. Esto ocurre también en los aglutinantes de yeso, pero en menor proporción. Los aglutinantes de fosfato tienen la particularidad de que al usar un líquido especial, como lo es el sílice coloidal,
Estos tipos de contracciones o expansiones pueden disminuir o aumentar considerablemente. Este sílice coloidal entonces le ofrece una ventaja inusual a los aglutinantes de fosfato, como es manipular y controlar sus expansiones. Es entonces cuando los revestimientos de fosfato típicos, cuando se mezclan con agua considerablemente, estos van a contraerse, pero en un solo intervalo de temperatura, como es el caso también de los aglutinantes de yeso, que este tipo de contracción va a ocurrir entre los 200 y los 400 grados centígrados. Entonces, cuando se reemplaza el agua por la solución sílice coloidal, este tipo de contracción se va a eliminar. Es por ello que la mayoría de los técnicos dentales que utilizan estas prácticas para distintos colados de materiales como prótesis fijas, totales o parciales, utilizan este tipo de solución sílice coloidal, pero lo que van a hacer es alterar las proporciones líquido-polvo. En este caso, mayormente lo que hacen es disminuir la cantidad de líquido significativamente según el resultado que esto espera. Quiere decir que cuando se utiliza este líquido especial al 100% de su composición, la expansión de fraguado va a aumentar significativamente en comparación a lo que es con el agua. Aquí en este cuadro se puede observar cómo es el comportamiento de la expansión térmica y de fraguado cuando se utiliza agua y el líquido especial. Cuando se utiliza el agua ocurre contracción, pero este tipo de contracción es menor en comparación al líquido especial, como lo es el sílice coloidal. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre simplemente porque el líquido especial va a ser más compatible con este tipo de sustancias, como los aglutinantes de fosfato, y es más exitoso para realizar prácticas en las impresiones y los prótesis que se van a formar. Es entonces que vamos a asociar la contracción térmica temprana con lo que es la descomposición del aglutinante, el fosfato de amoníaco y el magnesio, que se va a caracterizar por su fuerte olor, por la compañía del amoníaco. No obstante, parte de lo que es la contracción de todo este proceso va a quedar enmascarado en lo que es el relleno refractario. Entonces, cuando vamos a hablar de lo que es la expansión térmica, vamos a hablar de los patrones de cera y los aumentos que estos tienen, ya que al aumentar el fraguado y las reacciones que en ella ocurren van a aumentar la temperatura significativamente. Así ocurre también en el caso de los aglutinantes de yeso, pero siempre los aglutinantes de fosfato va a ser mayor. Para concluir con lo que es la expansión térmica y de fraguado, este proceso es tan sencillo como una contracción. Va a ocurrir de que esto va a ser más satisfactorio si se usa la solución sílice coloidal. Quiere decir que la expansión térmica y de fraguado con el sílice va a ser mayor y en su máxima expresión. En cuanto al tiempo de trabajo y el tiempo de fraguado, son dos características que se deben tomar en cuenta a la hora de manejar este tipo de material, ya que están influenciados por el espatulado, la temperatura y la porción líquido-polvo. Primero por el espatulado, ya que entre más rápido se ejecute estos movimientos, más rápido se va a conseguir el fraguado del material. Por otra parte, se sabe que la temperatura influye directamente en este tipo de revestimiento. A diferencia de los yesos, este revestimiento es estimulado por las temperaturas altas y conlleva a un fraguado, a un endurecimiento mucho más rápido. De por sí, la mezcla cuando se realiza, esta al comenzar su reacción desprende calor y esto directamente estimula al fraguado de este. Por otra parte, se sabe que la porción líquido-polvo influye también en estos aspectos, ya que entre más concentración de líquido y polvo se le agrega a la mezcla, más tardará en conseguirse el fraguado. Se va a alargar estos tiempos. A pesar de ello, se sabe que todo va a depender del fabricante de la marca. Hay fabricantes que estiman un tiempo de trabajo menor a otros, como expresado en el estudio realizado por Rodríguez, donde él compara 3 tipos de revestimientos
con aglutinantes de fosfato, como lo era el revestimiento Dentaurum, el Whitfield y el Beco. El Dentaurum decía que tenía un tiempo de trabajo de 3 a 4 minutos y un tiempo de fraguado de 5. En cambio, el revestimiento de Whitfield tenía un tiempo de trabajo de 6 a 8 minutos, mientras que su tiempo de fraguado era de 15. Y por último está el revestimiento de Beco, donde tenía un tiempo de trabajo de 4 a 7 minutos y un tiempo de fraguado de 13 minutos. Aquí vemos los cambios entre los tiempos y todo va a depender del fabricante. Sin embargo, siempre se debe tomar en cuenta principalmente las características que anteriormente mencioné, que era el espatulado, la temperatura y la porción líquido-polvo. Se dice que si el material es sometido a un espatulado constante con movimientos rápidos y a una temperatura alta óptima para que se dé la reacción sin haberse refrigerado el material anteriormente, el fraguado se va a alcanzar en 2 minutos o hasta menos de ese tiempo, consiguiéndose una mezcla lisa, brillante, que es la óptima para seguir con el proceso de colado dental que se requiere. Ya. Ahora bien, propiedades diversas del revestimiento con aglutinante de fosfato. Hace tiempo se consideraba que la restauración ceramometálica que utilizaba una aleación de oro colada en un revestimiento con aglutinante de fosfato era inferior a la colada en un revestimiento con aglutinante de yeso. Con respecto a la reproducción de los detalles y a la obtención de una superficie lisa, el aumento en la proporción líquido especial, polvo, empleada para la mezcla hace que la superficie sea más lisa, pero puede llevar a que el tamaño de los colados extracoronales sea mayor. Sin embargo, la técnica ha mejorado, tal vez también el revestimiento, y esto permite fabricar colados con menos imperfecciones superficiales que se hacen con un revestimiento con aglutinante de fosfato, con una aleación de oro de bajo punto de fusión, una aleación de oro de alto punto de fusión o una aleación de metal de base. En la actualidad, el revestimiento con aglutinante de fosfato permite obtener una superficie tan lisa como la que se consigue con el yeso, pero su capacidad para mejorar esta propiedad del colado depende de la aleación y del procedimiento utilizado para el colado. La manipulación. Se mezcla, se espatula, vibra e inviste alrededor del patrón contenido en un cilindro de plástico. Se retira antes de descerar y a una temperatura mayor a los 700 grados centígrados.